Apreciados amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a su módulo de franquicias y contrato de agencia comercial. En esta sesión exploraremos las cláusulas que debe contener un contrato de franquicia en términos generales y algunos documentos previos a desarrollar. Así que iniciemos. Cuando se va a iniciar la relación contractual, el estándar sobre la franquicia define que deberían existir estos 5 documentos básicos. El primero, una circular de oferta de franquicia, por sus siglas en inglés FDD o en español una circular COF. En ella, ese es como el brochure, ese es donde te invitan, te ofrecen una franquicia y te dicen los beneficios que tiene, por qué es importante, qué tipo de franquicia se está ofreciendo con sus características, qué tipo de franquiciado se busca, algunos valores y en términos generales una información básica. Si yo estoy interesado en ahondar y en profundizar sobre esa franquicia, debería firmar una carta de intención, memorando de entendimiento, para obtener más información. Si pasado ese siguiente documento veo el interés, entonces puedo firmar un acuerdo de confidencialidad donde seguramente ya me van a mostrar detalles y aspectos relevantes, diferenciadores y exclusivos de esa franquicia. Si continúo en el proceso y estoy dispuesto a hacer unos pagos, entonces firmo mi acuerdo de franquicia y probablemente un acuerdo de uso de la marca puede estar dentro del acuerdo de franquicia o puede ser externo. Estos documentos en términos generales son relevantes, es importante que los tengamos presentes. No todas las franquicias lo manejan, algunos solamente manejan tal vez el acuerdo de confidencialidad y el acuerdo de franquicia, algunos ni circular de oferta de franquicia tienen. Entre más estructurada esté la franquicia, estos documentos estarán definidos y te darán la tranquilidad de qué tan estructurado, qué tan maduro esté ese franquiciador con relación a su franquicia. Siendo así, para desarrollar ese contrato de franquicia, las cláusulas generales que podríamos encontrar o que deberíamos encontrar en ese contrato corresponde a los antecedentes de la franquicia, de dónde nace, por qué existe, cuáles derechos tiene, el objeto ya en particular, que es entregar una franquicia a un franquiciado, cuáles son las obligaciones que de parte y parte existen, cuál es la exclusividad y hasta dónde va, cómo se maneja también la confidencialidad hacia adelante, si existen o no cláusulas penales por incumplimiento y de qué montos y de qué tipos serían, cómo se resuelven los conflictos que se puedan presentar ante un árbitro de manera directa, ante un juez, etcétera, etcétera. Se debe dejar claro cómo es la independencia administrativa. Yo como franquiciado tengo mi empresa y mis negocios, el franquiciador es una empresa, el franquiciador es una empresa también aparte, entonces no hay mezclas de independencia administrativa en el negocio, tampoco hay dependencia laboral, ahí es independencia laboral como tal. Si es posible o no ceder el contrato, si yo en el camino como franquiciado deseo vendérselo a otro posible individuo o empresa que quiera desarrollar el negocio, si se puede, no, bajo qué condiciones, cuáles serían las causales de terminación del contrato, obviamente asociadas a los incumplimientos de las obligaciones, si no se pudo resolver los conflictos, etcétera, etcétera, y cómo es el pago, los derechos de entrada, las obligaciones financieras y el uso de la marca. Casi que en estos 12 elementos pudiéramos en términos generales resumir esos elementos del contrato de franquicias. Entonces, ahora cuentas con los conceptos básicos para interpretar cómo se hace un contrato de franquicias y tener presente qué elementos debes incluir o deben estar incluidos en un contrato de franquicias. Tenemos entonces acá un link de la Cámara de Comercio de Bogotá y aquí otros 3 enlaces adicionales donde puedes obtener también información adicional sobre los contratos de franquicia, características y consejos para elegir una franquicia.
Espero que te haya gustado entonces la sesión de hoy, porque ya con esto cerramos esta parte del contrato de franquicias, las características y cómo se desarrollan. Y espero entonces que te haya gustado esta sesión de hoy y te hayas quedado con esos elementos claves que debes evaluar a la hora de desarrollar un contrato de franquicias. Nos vemos en una próxima sesión y un abrazo.